Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, ahora con Juan Musi. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y esta semana que concluye estuvo muy rica en información. Hubo información sobre la economía mexicana, sobre la norteamericana y también datos que nos pueden ayudar a ver hacia adelante. También hubo reunión de la Reserva Federal. Yo te propongo, Juan, empezar con los datos de México. El miércoles estábamos esperando noticias y salió el crecimiento del Producto Interno Bruto de la economía mexicana en el tercer trimestre del 2019. Y hay varias maneras de ver esto. Si se compara el trimestre último, este que terminó en septiembre del 19, contra el trimestre igual del 18, pues vemos que la economía, con datos desestacionalizados, decreció 0.4%. ¿Qué quiere decir? Que en los últimos 12 meses no solo no hubo crecimiento, sino que hubo contracción. Ahora bien, si lo vemos el tercer trimestre de este año contra el segundo trimestre de este mismo año, hubo un pequeño crecimiento de 0.1%. Pero si vemos el crecimiento de enero al último día de septiembre, el dato también es positivo, pero es más 0.004, o sea, nada. La verdad, lo que nos dice esto es que estamos en una economía estancada, finanzas públicas sanas, pero estancamiento sin crecimiento. Y mi perspectiva es que esto no se puede sostener durante mucho tiempo más, porque México es un país de 120 millones de habitantes, de los cuales cerca del 50% tienen o viven en algún grado de pobreza, y si no se crece, no va a haber manera de reducir ese porcentaje. Pero eso fue lo que salió en México. No sé cuál es tu impresión. No, pues la verdad es que muy mal, datos muy malos. Son datos matemáticos, son ciencias exactas. Aquí no hay subjetividad, no hay el objetivo de dañar la imagen del gobierno federal ni de descalificar a nadie. Es matemático, son números, son cifras. Así es. Y pues la verdad es que a mí un poco, nada más como comentario adicional, me preocupa, porque a mí me gustaría ver a nuestro presidente preocupado igual que tú y yo, y que millones de mexicanos. Sí, pero cuando dice que vamos súper bien, pues entonces no vamos a hacer absolutamente nada por salir de esta condición, cosa que me preocupa aparentemente más. No lo reconoce, y es una pena, porque si no reconoces el problema, pues no lo vas a atacar. En la única parte que quisiera defender un poco los números que acabo de citar, es que está bien, reconocemos, o yo por lo menos reconozco, que el primer año de cualquier administración el crecimiento es menor al año anterior. Sin embargo, este número es tan malo que solo se compara con aquel que tuvimos en el 2009, pero en el 2009 era producto de la crisis financiera internacional, pues más importante de los últimos 80 años, ¿no? Así es. Entonces no hay nada que hacer. ¿Por qué no nos comentas en contraste que ese mismo día salió el dato del PIB de los Estados Unidos? Sí, 1.9%, ¿no? Para el tercer trimestre. Ya este es el prácticamente tercer trimestre del año que Estados Unidos confirma que puede crecer a niveles de entre el 2.2 y el 2.4% para todo el año. Si mal no recuerdo, el primer trimestre crecieron al 2.5, luego bajó 3.1. 3.1, perdón. Luego bajó un poquito en el segundo trimestre, vuelve a bajar en este tercer trimestre, pero siguen enfilados hacia ese 2.2 o 2.4 más menos de crecimiento anual, ¿no? Sí se ve que la economía norteamericana está desacelerándose, sin duda, pero muy poquito. Sin duda. Porque el 18 creció 2.9 y, como bien decías, el primer trimestre de este año 3.1, el segundo 2.1, el tercero 1.9, si se ve que está bajando, pero bueno, finalmente en el año van a andar en 2.2 o 2.4. Entonces, que para una economía desarrollada es magnífico, ¿no? Claro. Tú hablabas ahorita de la brecha y de la gran desigualdad que existe en nuestro país, de ahí la necesidad de crecer a tasas arriba del 4. En una economía como la norteamericana, en donde predomina la clase media, en donde es otro el poder adquisitivo, etcétera, 2%, ¿qué vendría siendo aquí? ¿Como un 4,5%, 5%? Sí, es extraordinario. Bueno, y lo vimos
porque el viernes salió el dato de la nómina no agrícola con la creación de 128,000 empleos, a pesar de la huelga de General Motors, que quitó del espectro a 50,000 trabajadores. Bueno, pues la economía está realmente funcionando en forma bastante saludable. El desempleo subió una décima de 3.5 a 3.6, pero es el dato de los más bajos en los últimos 50 años. Sí. Es el desempleo más bajo en los últimos 50 años. Es una economía que va bien. El gran cuestionamiento es qué va a pasar en el 20. Y yo creo que hay dos escenarios, ¿no? Uno es si se arreglan con China en el tema comercial, pues yo veo el 2020, los veo creciendo al 2.2. Si no se arreglan con China, pues sí le pongo un signo de interrogación, ¿no? Sí. Pero para eso está la Reserva Federal. ¿Qué tal si nos comentas qué dijo la Reserva Federal el mismo miércoles? Rápidamente te comento, ha habido en esta semana mucho optimismo en torno a lo que ya comentabas, guerra comercial, pero por ahí de mediados de semana Xi Jinping fue muy claro en sus declaraciones, ¿no? Diciendo que era muy vulnerable un acuerdo con Trump y que como el presidente era muy impulsivo, palabras textuales, era difícil pensar en hacer un arreglo a largo plazo. Y desafortunadamente se iban a ver en Chile para tratar de ya firmar este primer pacto, y por los problemas que hay ahorita en Chile, pues esa cumbre está cancelada. Se canceló. ¿No? En cuanto a la Reserva Federal, como bien comentas, pues yo lo he platicado mucho contigo. Yo creo que la Reserva Federal ha hecho una extraordinaria labor. No me atrevo a criticar la presión y lo difícil que debe estar en esa silla, en la silla de Jerome Powell, pero ahora sí me dio la impresión de que no pudo con la presión del mercado y con la presión del presidente Trump, porque como ya bien comentas tú, la economía norteamericana creo que no estaba necesitada en este momento de una baja de tasas. La bajaron, tal cual lo anticipaba el mercado, la bajan del 2% al 1.75%. Parece que por ahí un par de miembros no estaban de acuerdo en esta... Sí, dos votaron en el sentido de que no querían que la tasa se bajara. Pero no me acuerdo cuántos son como 10 los que votan, sí, ¿no? Sí, aquí sí son, acá en México son 5, allá sí son cerca de 10, entonces pues sí es una minoría. Pero un poco lo que te decía yo y que pienso es que creo que sin estar necesitada de una baja de tasa, como tú bien comentas, lo hacen de forma preventiva por si se llega a complicar más el escenario hacia adelante, económico y guerra comercial, ¿no? Ahora, los datos te dan la razón en el sentido de que después de que la Reserva Federal baja la tasa, bueno, o inmediatamente al mismo tiempo sale el crecimiento en 1.9, sale la creación de empleos el viernes en 128,000. Entonces sí, la pregunta de ¿era necesario? Se queda en el aire. Y a mí lo que me preocupa de la baja, y no soy quien para juzgar a la Reserva Federal, es que de alguna manera el arsenal que tiene la Reserva Federal para responder a una crisis es muy variado, pero la herramienta más potente es la tasa de interés. Sin duda. Claro que tiene la política monetaria, tienen un montón de cosas para utilizar, expandir el balance, reducirlo, pero la tasa de interés es la más potente. Y entonces, al haber bajado ya a niveles de 1.75, pues ya le deja muy poco terreno en caso de que se presentara una crisis en el 20 producto de la guerra comercial con China, ¿no? Antes la tasa de interés estaba en 2.5, ya la han bajado 3 veces este año hasta 1.75. Bueno, pues como en cualquier circunstancia, como que se le están acabando las municiones, ¿no? Tú imagínate que se prolonga la incertidumbre de hacia dónde va la economía norteamericana y que no entra en recesión y que de pronto a mediados del 20 o finales del 20 entrara ahora sí en una recesión profunda, que además es lógico, el ciclo económico entra ya a su onceavo año el año entrante. Así ¿no? es, 11º año, cuando los ciclos típicamente duran 7. Entonces, lo que tú dices equivale a que tienen municiones para 7 bajas. Si se fueran de .25 en .25, del 1.75 al 0, claro, hay 7 bajas. Cuando tienes la tasa, como en México, en 7.75, pues tienes muchas más municiones, ¿no? Por eso yo creo que me pareció un poco precipitado e insisto, se dejaron un poco Ahora, presionar. el discurso de Powell sí deja ver que van a entrar en pausa. ¿Qué quiere decir esto? Que seguramente no va a haber baja
en el mes de diciembre y que tampoco habría movimientos hacia la baja en el mes a lo largo del 2020. Yo tengo la impresión que en un horizonte de mayor plazo lo que busca la Reserva Federal es retomar el crecimiento de la tasa para llevarla a su nivel neutral de 3%. Y que esto, pues no, la agarró a la mitad del camino la sensación de la recesión y tuvo que actuar de esta manera, pero el objetivo final es reducir la hoja de balance, ya no tener esos 4 trillones de dólares ahí de bonos adentro del balance de la reserva y subir la tasa de interés a un nivel donde no inhiba el crecimiento, pero tampoco lo estimula en forma artificial. Yo creo que conforme se vaya acercando diciembre vamos a empezar a ver de nuevo presión de Trump, desde luego, para bajar la tasa y presión del mercado. Y se nos va a acabar el tiempo. Yo nada más quería comentar contigo, pues lo que a muchos les parecía imposible, por lo pronto empieza el impeachment, ¿no? El proceso de destitución del presidente Trump. ¿Y eso cómo puede jugar en los mercados? Eso, pues mira, yo te diría que yo creo que sí lo van a juzgar. Pero también creo que lo van a perdonar. Le va a pasar igual que a Clinton. ¿Por qué? Pues porque tiene la mayoría en la Cámara de Senadores, que es finalmente la que es la que tiene la decisión. Entonces, digo, no descarto mucha volatilidad en el Inter, pero al final las cosas van a quedar igual. Al final yo creo que en la elección del año entrante los norteamericanos votan con la cartera y no con la cabeza. Y esto que pudiera lastimar a Donald Trump va a no tener ningún significado. Si la economía está muy bien, yo creo que Donald Trump se va a reelegir. Si la economía entra en crisis, es muy probable que pierda. Estoy completamente de acuerdo contigo. Económico, ¿no? Oye, pero ¿no crees que de aquí a noviembre está bien difícil que siga creciendo la economía norteamericana? O sea, ¿cómo van a llegar parados a noviembre del 2020? Bueno, no, la economía no. La economía yo la veo creciendo. ¿Sí le ves gasolina para un año más? Sí le veo al 2%, ¿no? Lo cual hace entonces muy probable que se reelija. Así es. Bueno, si no hay guerra comercial con China, ¿no? Así es. Esa es la gran cosa. También vamos a tener pronto la reunión de política monetaria de Banco de México, el 14 de noviembre. Ahí, nada más muy rápido, se nos acabó el tiempo. Yo creo que pudiera bajar la tasa 50 puntos base Banjico. La ventana está abierta. Seguramente sí baja 25, pero bueno, es otro volado. Si lo juzgamos con los datos de hoy, que el tipo de cambio está incluso debajo de 19.10, tiene municiones para bajar las 50 puntos base, ¿no? Si esa ventana sigue abierta, seguramente tome el riesgo. Gracias, Juan. Gracias. Pero sobre todo, gracias a ustedes por estar aquí con nosotros, como todas las semanas, en Milenio Mercados en Perspectiva.